La nube de polvo se alzó como una advertencia cuando el remolque de caballos se detuvo en las instalaciones del Bureau of Land Management, a las afueras de Reno, Nevada. Dentro, la oficial Belinda Blake, de la unidad montada de la policía de Portland, observaba a través de la cerca cómo los mustangs salvajes giraban nerviosos en sus corrales, sus ojos reflejando miedo y desafío. Ella no debía estar allí. Su capitán había sido muy claro cuando solicitó el viaje. Necesitamos caballos entrenados, Blake. No proyectos. No casos de caridad. El ayuntamiento aprobó fondos para 2 nuevas monturas, y necesito animales listos para trabajar desde el primer día. Pero Belinda había visto el presupuesto. Sabía lo que costaban 2 caballos policiales entrenados. Y también sabía que, con ese mismo dinero, podía llevarse 4 mustangs salvajes. Y entrenarlos ella misma. Si lograba convencer a sus superiores de asumir el riesgo. El coordinador del BLM, un hombre curtido llamado Raymond, con más de 30 años manejando poblaciones de caballos salvajes, la guió entre filas de corrales. La mayoría de los departamentos elige a los más jóvenes, explicó, señalando a un grupo de mustangs de 2 años. Son más fáciles de entrenar. Menos marcados por sus hábitos. Belinda asintió. Pero su atención ya estaba en otra parte. En un corral apartado, separado del resto, había un semental mustang alazán. Era más grande que los demás. Fuerte. Musculoso. Un cuerpo que hablaba de buena genética, y de una vida dura. Su pelaje tenía el color del cobre pulido. Con una crin y una cola negras, enredadas, salvajes. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco. Inteligentes. Fieros. Y completamente desconfiados. ¿Y él? Preguntó. La expresión de Raymond cambió. ¿Ese? Ese es un problema. Viene del desierto alto, cerca de la frontera con Oregón. Tiene 5 años, demasiado viejo para una primera adopción. Lo hemos tenido aquí 4 meses y ya pasó por 3 adoptantes. Siempre vuelve. ¿Por qué? Dicen que es demasiado agresivo. No deja que nadie se acerque. Pelea con el cabestro, con la cuerda, pelea con todo. Raymond dudó un segundo antes de terminar la frase. Pero Belinda entendió perfectamente lo que no dijo. Los caballos salvajes no adoptables tenían pocas opciones. Ella se acercó lentamente al corral. La cabeza del mustang se alzó de golpe. Sus fosas nasales se abrieron. Las orejas se pegaron hacia atrás. Giró bruscamente y se fue al rincón más lejano. Pero no antes de que Belinda atrapara algo en ese breve cruce de miradas. No era agresión. Era miedo, disfrazado de furia. «Me lo llevo», dijo ella, en voz baja. Raymond soltó una carcajada. «Estás bromeando. Me llevaré a él y a otros 3. Jóvenes, si quieres. Pero este viene conmigo». Hizo una pausa. «Oficial Blake, llámame Belinda. Y hablo en serio. Ese caballo no necesita otro rechazo. Necesita a alguien que no se rinda con él». Raymond la observó largo rato. «¿De verdad crees que puedes entrenarlo para trabajo policial?» Belinda miró al mustang, que ahora la observaba de vuelta, tratando de decidir si ella era una amenaza. «No lo sé», admitió. «Pero sé lo que se siente cuando te descartan antes de darte una oportunidad real. Y no voy a hacerle eso». 3 semanas después, los 4 mustangs llegaron a las instalaciones de entrenamiento de la unidad montada de Portland. Los 3 más jóvenes, 2 yeguas y un castrado, se adaptaron rápido. En pocos días aceptaban el cabestro y comenzaban el trabajo básico desde el suelo. Los demás oficiales elogiaron la decisión de Belinda, impresionados por el potencial de los jóvenes. Pero el semental alazán, esa era otra historia. Tuvieron que tranquilizarlo solo para poder castrarlo. Un paso necesario para cualquier caballo que entrara en la unidad. Durante 5 días después del procedimiento, permaneció en su box como una estatua hecha de rabia. Temblaba cuando alguien se acercaba. Lanzaba coces si se aproximaban demasiado. Belinda lo llamó Rico, con la esperanza de que ese nombre fuerte y digno se convirtiera en una profecía. «Estás perdiendo el tiempo», le dijo una noche el oficial Kevin Frost, mientras ella trabajaba con una de las yeguas jóvenes en la pista contigua al corral de Rico. Era una técnica que Belinda había aprendido de un viejo entrenador. Dejar que el caballo difícil observara a los otros siendo manejados con calma. Aprendiendo sin presión, solo mirando. El capitán ya está haciendo preguntas. Los otros 3 avanzan muy bien. Pero este es un riesgo. Belinda mantuvo la atención en la yegua, guiándola en ejercicios simples de trabajo en tierra.
consciente de que Rico observaba desde su corral. Lleva aquí menos de 2 semanas. Pasó 5 años salvaje. Y luego meses en un corral, siendo manipulado por extraños. Necesita tiempo. El departamento necesita resultados. Y los tendrá. Belinda finalmente levantó la mirada y sostuvo los ojos de Kevin, rodeada por los 4 caballos. Lo prometí cuando pedí esta oportunidad. Y yo cumplo mis promesas. Kevin negó con la cabeza. Y se marchó. Desde su corral, las orejas de Rico giraron hacia la voz de Belinda. Mientras ella continuaba trabajando con la yegua. El verdadero avance llegó 3 semanas después. Y ocurrió por un error. Belinda trabajaba hasta tarde esa noche, haciendo ejercicios en tierra con una de las yeguas jóvenes. Había dejado la puerta del box de Rico sin asegurar del todo. No estaba abierta, pero tampoco cerrada. Cuando regresó tras guardar el equipo, la puerta estaba entreabierta. Y Rico había desaparecido. El corazón le golpeó el pecho mientras tomaba una cuerda. Y corría hacia la pista exterior del centro. Si Rico se asustaba. Si saltaba la cerca. Si se soltaba en la ciudad. Pero al llegar a la pista, se detuvo en seco. Rico estaba en el centro del espacio arenoso. La cabeza erguida. Las fosas nasales abiertas. Bebiendo el aire de la noche. Las luces del recinto proyectaban sombras largas. Y en ese instante, el Mustang parecía una pintura viva. Salvaje. Hermoso. Completamente libre. Podría haber saltado la cerca. Solo medía 1,5 metros. Belinda lo había visto superar obstáculos más altos cuando corría en su corral. Pero no lo hizo. Ella se subió a la cerca. Y simplemente lo observó. Después de unos minutos, la cabeza de Rico descendió. Comenzó a moverse. No corriendo, sino trazando un trote lento, casi como una danza, alrededor del perímetro de la pista. Belinda comprendió entonces que estaba presenciando algo que muy pocos veían jamás. El movimiento natural de un caballo salvaje. Puro. Sin restricciones. «Eres hermoso, ¿lo sabes?», susurró. «Vas a ser un caballo policial increíble. Pero primero tenemos que aprender a confiar el uno en el otro». Las orejas de Rico se movieron hacia su voz. Disminuyó el paso. Y se detuvo a unos 10 metros. Por primera vez desde que había llegado. La miró directamente. Sin miedo en los ojos. Solo curiosidad. Belinda bajó de la cerca. Y se sentó en la arena. Haciéndose pequeña. No amenazante. No se acercó. No lo llamó. Solo se sentó allí, tarareando suavemente. Los minutos se alargaron. Y entonces, tan lentamente que casi no lo notó. Rico empezó a acercarse. Un paso, pausa. Otro paso, pausa. El corazón de Belinda latía con fuerza. Pero mantuvo el cuerpo relajado. El tarareo constante. Rico se aproximó hasta quedar a 3 metros. Luego a 2. Sus fosas nasales se abrieron al percibir su olor. Todo su cuerpo tenso. Listo para huir. «Está bien», susurró Belinda. «No voy a hacerte daño. Nunca voy a hacerte daño». Rico estiró el cuello. Acercándose. Su hocico quedó a centímetros de la mano extendida de Belinda. Ella pudo sentir el calor de su respiración. Y entonces, por un solo instante, el hocico tocó su palma. El contacto duró menos que un latido. Antes de que Rico girara y se alejara trotando. Pero fue suficiente. Belinda permaneció sentada en la pista durante otra hora. Las lágrimas cayendo por su rostro. Mientras Rico se relajaba poco a poco. Y comenzaba a pastar la hierba escasa junto a la cerca. Cuando finalmente se levantó para irse, caminó despacio de regreso al establo, dejando la puerta de la pista abierta. Rico la siguió a distancia. Y cuando ella abrió la puerta de su box, él entró solo. Desde esa noche, todo cambió. El entrenamiento que siguió fue diferente a cualquier cosa que Belinda hubiera hecho antes. Rico era brillante. Eso quedó claro en pocos días. Aprendía más rápido que cualquier caballo con el que hubiera trabajado, comprendiendo las órdenes casi de forma intuitiva. Pero su naturaleza salvaje no era algo que debiera romperse. Era algo que debía canalizarse. La primera vez que Belinda le presentó una silla de montar, esperaba resistencia. En cambio, encontró curiosidad. Le permitió investigar el equipo durante 20 minutos, oliendo cada correa, cada hebilla, antes de siquiera intentar colocarlo sobre su lomo. Cuando por fin lo hizo, moviéndose despacio y hablándole en cada paso, Rico permaneció completamente quieto.
Sus músculos temblaban de tensión, pero confiaba lo suficiente en ella, como para aceptar esa nueva y extraña sensación. Buen chico, murmuró Belinda, pasando la mano por su cuello. ¿Ves? No hay nada que temer. Solo es nuevo. Y diferente no significa peligroso. El proceso de montarlo llevó aún más tiempo. Durante 3 días, Belinda no hizo otra cosa que inclinarse sobre el lomo de Rico, dejándole sentir su peso, sin el compromiso de una monta completa. Pasaba la pierna por encima, y enseguida volvía a bajar, recompensándolo cada vez que se quedaba tranquilo. Otros oficiales observaban con un escepticismo apenas disimulado, pero Melissa Ortiz sí lo entendía. «Estás construyendo una base», comentó una tarde. «No solo lo estás entrenando, le estás enseñando que tiene elección, que puede decir que no, pero que está eligiendo decir que sí». «Exactamente», confirmó Belinda. «Rico pasó toda su vida tomando sus propias decisiones. No voy a quitarle eso. Le estoy mostrando que elegir una alianza no significa perder la libertad». Cuando Belinda finalmente se sentó por completo en la silla por primera vez, todo el cuerpo de Rico se puso rígido. Ella sintió cada músculo tenso como un alambre, listo para estallar. Durante un largo instante pensó que podría corcovear, o salir disparado. Entonces, lentamente, lo sintió exhalar. Su cabeza bajó un poco, y cuando ella le pidió que avanzara, con la presión más suave posible, él lo hizo. Caminaron exactamente 3 minutos, antes de que Belinda desmontara, terminando en una nota positiva. Rico recibió una manzana entera como recompensa, que crujió satisfecho, mientras Belinda le quitaba el equipo. «¿Vas a hacer algo especial?», le dijo. «Lo puedo sentir». El entrenamiento tradicional de caballos policiales se basaba en la desensibilización. Exponerlos a sirenas, multitudes, disparos. A todo lo que pudieran encontrar en servicio, hasta que dejaran de reaccionar. Con Rico, Belinda eligió otro camino. Le enseñó que sus instintos eran valiosos, no incorrectos. Cuando los tambores de una protesta sonaban durante los ejercicios de entrenamiento, no castigaba su estado de alerta, elogiaba su atención, y le enseñaba a confiar en su criterio, para saber cuándo actuar. La oficial Melissa Ortiz, entrenadora principal de la unidad, observó una de esas sesiones con un respeto creciente. «Nunca he visto algo así», le dijo a Belinda. «No solo está entrenado, está pensando, resolviendo problemas». Era verdad. Durante los entrenamientos de obstáculos, donde los caballos aprendían a atravesar barreras propias del control de multitudes, Rico no se limitaba a obedecer órdenes. Anticipaba. Cuando Belinda lo dirigía hacia un paso estrecho entre 2 barreras, Rico evaluaba la situación, calculaba el ángulo, y ajustaba su trayectoria, sin necesidad de más indicaciones. En simulacros de protestas, se posicionaba para darle a Belinda la mejor perspectiva, sin que ella se lo pidiera. «No es solo un caballo policial», observó Melissa. «Es un compañero». Pero no todos estaban convencidos. 6 meses después de iniciado el entrenamiento, el departamento realizó su evaluación trimestral. Los 3 Mustangs jóvenes habían avanzado de forma brillante, y fueron aprobados para entrenamiento en campo. La evaluación de Rico, en cambio, fue más polémica. El capitán Robert Thornton estaba sentado detrás de su escritorio, revisando los informes. «Oficial Blake, nadie discute las capacidades de este caballo. Las notas de los entrenadores son excepcionales. Pero me preocupa su temperamento. Sigue siendo reactivo con los extraños. No acepta ser manejado por otros oficiales. ¿Qué pasa si usted resulta herida en servicio? ¿Si otro agente necesita tomar el control?». Belinda lo había previsto. «Capitán, con todo respeto, la mayoría de los caballos de nuestra unidad trabajan con un solo jinete. Forman un vínculo con su oficial principal. El vínculo de Rico es simplemente más fuerte. Y su reactividad no es agresión. Es protección. Eso es exactamente lo que me preocupa». Thornton sacó un informe de incidentes. La semana pasada, el oficial Frost intentó sacar a Rico de su box, para un herraje de rutina. El caballo se encabritó y lanzó una cos. Frost estuvo a punto de ser golpeado, porque Frost se acercó demasiado rápido, y agarró el cabestro sin cuidado, replicó Belinda. «Lo he explicado muchas veces. Rico necesita un enfoque específico. No es difícil. Es particular.
Y en el campo, esa particularidad es una ventaja. Lee las situaciones. Sabe quién pertenece allí y quién no. Thornton se recostó en la silla. Me está pidiendo que apruebe. A un caballo con problemas conocidos de manejo. Para las calles de la ciudad. Para control de multitudes. Para situaciones donde la imprevisibilidad puede hacer que la gente salga herida. Estoy pidiéndole que apruebe a un caballo excepcional, que necesita una alianza excepcional. Capitán, usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Apostó por una oficial mujer en una unidad dominada por hombres. Y esa apuesta valió la pena. Le pido que tome un riesgo más conmigo. El silencio se alargó. Finalmente, Thornton suspiró. Una prueba de campo. Tú y Rico, supervisados por la oficial Ortiz. Si cumple, queda aprobado. Si hay cualquier señal de peligro o falta de fiabilidad, será retirado a trabajo en un rancho o dado en adopción privada. De acuerdo, respondió Belinda sin dudar. De acuerdo. La prueba se programó para el mercado del sábado en el centro de la ciudad. Un entorno abarrotado y caótico, perfecto para poner a prueba el temple de un caballo policial. Rico tendría que enfrentarse a miles de personas, niños corriendo y gritando, vendedores pregonando sus productos, músicos callejeros tocando a todo volumen y el caos propio de la mayor reunión pública de Portland. Durante la semana previa, Belinda no solo entrenó ejercicios. Pasó tiempo en silencio con Rico, cepillándolo, hablándole, fortaleciendo aún más el vínculo entre ambos. Este es el momento, le susurró la noche anterior, pasando el cepillo por su pelaje ahora brillante. Mañana les vas a demostrar lo que yo ya sé, que no solo eres bueno, eres extraordinario. Rico se inclinó hacia el cepillo, con los ojos medio cerrados. Aquel caballo salvaje y temeroso del corral del BLM parecía un recuerdo lejano, aunque Belinda sabía la verdad, esa parte salvaje seguía ahí, canalizada, refinada, esperando demostrar de que era capaz. El sábado amaneció despejado y cálido. El mercado ya estaba en pleno movimiento cuando Belinda y Rico llegaron, con Melissa siguiéndolos montada en su tranquilo caballo, Captain's Choice. La multitud se abría a su paso, la gente señalaba, tomaba fotos. Rico llevaba la cabeza erguida, las orejas girando sin parar, absorbiendo cada sonido y cada movimiento. ¿Cómo se siente?, preguntó Melissa al detenerse en una intersección. Alerta, pero tranquilo, respondió Belinda. Y era cierto. Rico estaba atento a todo, pero respondía con suavidad a cada indicación, avanzando entre la gente con precisión y calma. Cuando un globo explotó cerca, se sobresaltó, pero no salió corriendo. Esperó la señal de Belinda antes de continuar. Llevaban casi una hora patrullando cuando todo cambió. Cerca del extremo norte del mercado estalló un alboroto. Belinda oyó gritos, luego gritos más fuertes. Entre la multitud vio a un hombre corriendo, derribando puestos, gente apartándose desesperada. Detrás de él, 2 guardias de seguridad intentaban alcanzarlo, pero la multitud los frenaba. Sospechoso huyendo hacia el norte, a pie, informó Melissa por radio. Unidades montadas en persecución. Belinda sintió como Rico se tensaba bajo ella, cada músculo preparado. Para esto habían entrenado, persecución en un entorno lleno de gente. Pero también era justo el escenario que más temía el capitán Thornton. Si Rico entraba en pánico, si perdía el control. Confía en mí, susurró Belinda, inclinándose hacia su cuello. Rico, adelante. Lo que ocurrió después se contaría durante años en la unidad montada de Portland. Rico no simplemente galopó. Se deslizó entre la multitud como agua buscando su cauce, anticipando los movimientos de las personas antes de que sucedieran, encontrando espacios invisibles. Belinda apenas tuvo que guiarlo. Él leía la situación, reaccionaba, combinando su agilidad salvaje con su entrenamiento en una sincronía perfecta. El sospechoso se metió en un callejón estrecho entre edificios. Melissa frenó, su caballo era demasiado ancho para pasar. Pero Rico no dudó. Giró de costado y se deslizó dentro del pasillo, sus cascos encontrando agarre sobre los adoquines resbalosos. El callejón terminaba en una reja metálica. El sospechoso ya estaba trepando, casi arriba. Belinda impulsó a Rico hacia adelante y el Mustang respondió con una explosión de velocidad. Al llegar a la reja, el hombre cayó de nuevo al suelo, atrapado entre el muro y el caballo que avanzaba. No se mueva, ordenó Belinda. Y Rico se detuvo al instante, inmóvil como una estatua de cobre. El sospechoso miró al caballo, luego a Belinda, y de nuevo al caballo.
Algo en la mirada firme e inteligente de Rico pareció convencerlo de que resistirse era inútil. Levantó las manos y se rindió. Belinda desmontó rápidamente, manteniendo una mano en las riendas de Rico mientras sacaba las esposas. «Date la vuelta, manos detrás de la espalda». El sospechoso obedeció, y ella le colocó las esposas justo cuando Melissa llegó con 2 agentes de apoyo a pie. «Sujeto asegurado», informó Belinda, un poco sin aliento, mientras lo entregaba a los otros oficiales. Rico permanecía tranquilo a su lado, respirando con fuerza después de la persecución, pero sin mostrar ni rastro de agresividad. 20 minutos después llegó el propio capitán Thornton. Se acercó a Rico, que lo observó con atención, pero con calma. «Oficial Blake», dijo despacio. «Eso ha sido uno de los mejores trabajos de policía montada que he visto en mis 30 años de servicio. Rico hizo todo el trabajo duro, señor». Thornton sonrió de verdad. «Creo que ambos sabemos que eso no es del todo cierto. Pero son un equipo, y uno muy bueno». Hizo una pausa y luego extendió la mano. No hacia Belinda, sino hacia Rico. El caballo dudó un instante, luego bajó la cabeza y permitió que el capitán tocara su hocico. «Bienvenido al cuerpo, Rico». Los meses siguientes confirmaron lo que Belinda siempre había sabido. Rico no era solo un buen caballo policía. Era excepcional. Sus instintos salvajes, afinados y canalizados, lo hacían invaluable en situaciones con multitudes. Percibía la tensión antes que los humanos, colocándose a sí mismo y a Belinda en los puntos más seguros y eficaces. Durante las protestas, su calma ayudaba a desescalar conflictos. En los desfiles, los niños corrían hacia él, atraídos por algo dulce y sereno en sus ojos inteligentes. Pero fue una fría noche de febrero, 10 meses después de su aprobación oficial, cuando Rico demostraría de verdad de qué estaba hecho. Belinda y él patrullaban de rutina por el distrito Pearl cuando llegó la llamada. Un adolescente había subido al puente Burnside y amenazaba con saltar. Los negociadores iban en camino, pero la situación empeoraba rápidamente. El joven estaba alterado, caminando de un lado a otro al borde del puente, mientras las patrullas con luces encendidas solo aumentaban su angustia. «Todas las unidades mantengan distancia», ordenó el despacho. «No se acerquen. Repito, no se acerquen». Pero Belinda vio algo que los demás no. El chico miraba una y otra vez hacia el agua, y luego hacia la calle, como si buscara algo. O a alguien. Tomó una decisión que podía definir, o terminar, su carrera. «Central, aquí Blake. Solicito permiso para acercarme a caballo». Silencio. Luego la voz del capitán Thornton. «Blake, explique su razonamiento». «Señor, las luces y las sirenas están empeorando la situación. Pero Rico, un caballo no es amenazante. Es natural. Puede cambiar la dinámica. Darnos tiempo hasta que lleguen los negociadores». Otra pausa. Más larga. «Aprobado. Pero Blake, si esto sale mal». «No saldrá mal, señor». Belinda guió a Rico hacia la entrada del puente, manteniéndose en las sombras, avanzando despacio. El adolescente, ahora podía ver que tendría unos 17 años, llevaba una chaqueta escolar y miraba fijamente el agua oscura bajo sus pies. Belinda desmontó cuando aún estaban a unos 15 metros. «Tranquilo, chico», susurró a Rico. «Vamos a ayudarlo». Despacio. Avanzaron juntos. Los cascos de Rico sonaban suaves sobre el asfalto. El muchacho se giró al oír el ruido, su cuerpo se tensó al instante. Belinda se detuvo. «Está bien», dijo con voz calmada. «Solo somos mi caballo y yo. No vamos a acercarnos más si tú no quieres». El joven fijó la mirada en Rico. «¿Un caballo? ¿Mandaron un caballo?» «Se llama Rico», respondió ella con una leve sonrisa. «Bueno, es un poco famoso por ser terco y tener mucha personalidad. Pensé que quizá ustedes dos se entenderían». Una sombra de sonrisa cruzó el rostro del muchacho. «¿Muerde?» «Solo si eres una zanahoria», respondió Belinda con suavidad. «Es especialmente agresivo con las verduras». El tono ligero rompió un poco la tensión. «¿Podemos acercarnos un poco más?», preguntó. «Rico tiene curiosidad por conocerte». El joven no dijo que no. Belinda dio 3 pasos. Luego otros 3. Rico caminaba a su lado, con la cabeza baja, relajado, transmitiendo calma. Cuando estuvieron a unos 6 metros, el muchacho volvió a hablar. «Reprobé mi examen de física. Mi papá va a matarme. Ya cree que no valgo nada». Rico falló en sus primeras 3 evaluaciones de entrenamiento, dijo Belinda con suavidad.
La gente quería rendirse con él. Decían que era demasiado salvaje, demasiado difícil, demasiado roto para arreglarse. Pero no estaba roto, solo necesitaba que alguien lo viera de otra manera. Los ojos del adolescente se llenaron de lágrimas. Estoy cansado de fallar, de ser una decepción. ¿Cómo te llamas? Preguntó Belinda con voz tranquila. Dylan. Dylan, yo soy Belinda, y voy a decirte algo muy importante. Ahora mismo tu mente te está mintiendo. Te dice que esta es la única salida, pero no lo es. Sé que no lo parece, pero este dolor pasa. Cambia. Y tú también cambias. Dylan respiró con dificultad. Sin que Belinda se lo pidiera, Rico dio 2 pasos hacia adelante por su cuenta. El chico lo observó, hipnotizado. Rico se detuvo a unos 3 metros, quieto, con los ojos suaves, llenos de comprensión. ¿Puedo tocarlo? Preguntó Dylan. Solo si te alejas un poco del borde, respondió Belinda con calma. Rico es muy especial con su espacio, y no se acerca más al barandal. Era un riesgo calculado. Dylan dudó apenas un segundo, y luego dio un paso. Y otro más. Cuando por fin estuvo lo suficientemente cerca, Belinda guió suavemente su mano hasta el cuello de Rico. El caballo inclinó la cabeza y se apoyó en el contacto, soltando un suspiro lento y profundo. Dylan rompió en llanto, una mano aún sobre Rico, mientras Belinda lo rodeaba con un brazo, con cuidado. Está bien, vas a estar bien, susurró. 10 minutos después, los negociadores de crisis llegaron y encontraron a Dylan de pie sobre el puente, apoyado contra el hombro de Rico, mientras el caballo permanecía inmóvil, sereno, acompañándolo como un guardián silencioso. Esa noche, el adolescente fue ingresado en una unidad psiquiátrica, y más tarde Belinda supo que la presencia de Rico había sido un punto de inflexión, la primera vez en semanas que Dylan había sentido algo distinto a la desesperación. Al día siguiente, el capitán Thornton apartó a Belinda. Eso fue un trabajo instintivo increíble, pero también extremadamente arriesgado. Rico sabía qué hacer, respondió ella simplemente. Yo solo lo seguí. Thornton negó con la cabeza. Y eso es exactamente lo que me preocupa, y exactamente lo que los hace tan valiosos. Suspiró, pensativo. Vas a escribir el nuevo manual de entrenamiento de esta unidad, Blake. Lo que sea que estés haciendo con estos Mustangs, tenemos que documentarlo, enseñarlo y compartirlo. Pero fue durante los incendios forestales del verano siguiente cuando Rico se volvió verdaderamente legendario. La temporada de incendios en Oregón llegó temprano y con fuerza. Las llamas se extendían por todo el estado, y Portland se preparó para evacuaciones masivas. La unidad montada fue desplegada para ayudar en el control y la búsqueda en zonas amenazadas. Belinda y Rico fueron asignados a un vecindario en el extremo este de la ciudad, donde la evacuación era obligatoria. La mayoría de los residentes había salido rápidamente, pero mientras patrullaba las calles revisando casa por casa, Belinda escuchó algo que le heló la sangre. El llanto de una niña, proveniente de una casa que debía estar vacía. Pidió refuerzos por radio y desmontó, atando a Rico a la baranda del porche. Quédate, le ordenó. Cada parte de ella quería llevárselo, pero entrar a una estructura desconocida era demasiado peligroso para un caballo. Dentro encontró a una niña de 10 años llamada Emma, escondida en un closet, temblando de miedo. Entre sollozos explicó que había estado en casa de una amiga cuando dieron la orden de evacuación. La vecina la envió de regreso creyendo que sus padres estaban allí, pero ellos, pensando que Emma estaba a salvo con la vecina, ya habían evacuado. Emma llegó a una casa vacía, llena de humo y sirenas, y se escondió aterrada en el closet. Belinda la tomó en brazos y corrió hacia la salida. Pero en esos 5 minutos, todo había cambiado. El viento había girado, empujando el frente del incendio directamente hacia ellos. El humo llenaba la calle, espeso y asfixiante. La radio de Belinda crepitó con órdenes urgentes de evacuación total. Salió corriendo con Emma, y se detuvo en seco. La calle era un infierno. El fuego había saltado la línea de contención, avanzando con furia entre la maleza seca y saltando de techo en techo. El camino por el que había entrado estaba ahora bloqueado por las llamas. Su patrulla estaba al otro lado de ese muro de fuego, y Rico ya no estaba. La baranda a la que lo había atado estaba astillada, rota por la fuerza. Por un instante terrible, Belinda pensó que había huido, que su instinto salvaje había ganado ante el terror del fuego. Entonces lo escuchó. Un relincho fuerte y claro, firme, viniendo desde detrás de la casa. Corrió rodeando la vivienda.
Emma se aferraba a su pecho cuando vio a Rico de pie en el patio trasero. Se había liberado solo y había dado la vuelta buscando una salida. Más allá de él, Belinda distinguió un pasillo entre el humo, una abertura en la línea de fuego que quizás se cerraría en 1 o 2 minutos. «Tenemos que montar», le dijo a Emma con voz firme. «¿Puedes sujetarte fuerte?» La niña asintió, demasiado asustada para hablar. Belinda montó de un solo movimiento y subió a Emma delante de ella. Rico no necesitó instrucciones. Giró con decisión y salió disparado hacia el hueco entre las llamas, su poderosa zancada devorando la distancia. El calor era insoportable, como estar frente a un horno abierto. Chispas ardientes caían a su alrededor. Un fragmento encendido cayó sobre la crin de Rico y comenzó a humear, pero él no disminuyó la velocidad. Atravesaron el fuego con apenas segundos de margen, mientras las llamas se cerraban detrás de ellos como una puerta que se azota. Rico galopó 3 cuadras más antes de que Belinda lograra frenarlo. Finalmente llegaron a la zona de evacuación, donde los equipos de emergencia estaban reunidos. Los paramédicos corrieron hacia ellos para llevarse a Emma, mientras Belinda desmontaba con las piernas temblorosas. Pasó las manos por el cuerpo de Rico, revisándolo con desesperación. Su pelaje estaba chamuscado en algunas partes y sus cascos tenían marcas de quemaduras, pero estaba entero. Vivo. Rico bajó la cabeza y la apoyó contra su hombro. Belinda lo rodeó con los brazos, sintiendo como su corazón, aún acelerado, comenzaba poco a poco a calmarse. «Nos salvaste», susurró. «Caballo salvaje, brillante, nos salvaste a los dos». Esa noche, la historia llegó a las noticias. Mustang salvaje convertido en caballo policía rescata a una oficial y a una niña de un incendio forestal. Las imágenes captadas por un helicóptero mostraban a un caballo bayo y su jinete atravesando una pared de fuego. Para la mañana siguiente, Rico ya era famoso. Las semanas posteriores al rescate fueron intensas. Rico necesitó atención veterinaria por su pelaje chamuscado y sus cascos quemados, aunque las heridas no fueron graves. Lo que sorprendió a todos fue su reacción emocional. Durante 3 días después del incendio, Rico no dejaba que Belinda se alejara. Si ella salía de su establo, relinchaba con ansiedad. Cuando podía verla, se tranquilizaba. «Está procesando un trauma», explicó la veterinaria del departamento. «Los animales también sufren estrés postraumático. Vivió algo aterrador. Y ahora tú representas seguridad para él». Así que Belinda llevó un saco de dormir al establo y pasó esas 3 noches sentada en una silla frente al box de Rico, hablándole en voz baja, recordándole que estaban a salvo, que todo había terminado. A la 4ª mañana, Rico parecía el mismo otra vez. La saludó con su relincho habitual, aceptó su desayuno con entusiasmo y, cuando ella lo ensilló para una caminata suave, avanzó con seguridad. «Ya estás bien», le dijo mientras caminaban. «Los dos lo estamos. Y Emma también, gracias a ti». 2 semanas después, los padres de Emma visitaron el establo con su hija. La niña había tenido pesadillas, y su terapeuta sugirió que ver a Rico podría ayudarla a cerrar el trauma. Cuando Emma vio al gran caballo bayo, sus ojos se iluminaron. Ese es el caballo que me salvó». Belinda la alzó para que pudiera acariciar el hocico de Rico. El caballo permaneció completamente quieto, como si entendiera la importancia del momento. «Está muy feliz de ver que estás bien», dijo Belinda en voz baja. «¿Puedo decirle gracias?», preguntó Emma. «Claro que sí». Emma se inclinó y susurró algo al oído de Rico. Belinda no pudo escuchar qué fue, pero el caballo movió las orejas hacia adelante y soltó un suave resoplido que hizo reír a la niña. Los padres de Emma lloraban en silencio. «Ustedes salvaron la vida de nuestra hija», dijo su madre, con la voz quebrada. «Los dos. Nunca podremos agradecerles lo suficiente». «Rico hizo la parte más difícil», respondió Belinda. «Él es el verdadero héroe». Pero Belinda intentó mantener la normalidad después de todo aquello. La fama no significaba nada para un caballo. Lo que realmente importaba era la confianza, la conexión, el trabajo diario que hacían juntos. Durante los 2 años siguientes, Rico se convirtió en una presencia constante en la unidad montada de Portland. Aparecía en demostraciones escolares, enseñando a los niños sobre los caballos y el trabajo policial. Participaba en el control de multitudes en conciertos y eventos deportivos. Patrullaba vecindarios, siendo una presencia tranquila y reconfortante sobre 4 cascos. Y siempre, Belinda iba sobre su lomo. Los dos se movían con una sincronía tan perfecta que muchos decían que parecían un solo ser.
Otros Mustangs salvajes se unieron al programa. Inspirada por el éxito de Rico, Belinda ayudó a entrenarlos, transmitiendo lo que había aprendido: paciencia, confianza y el respeto por la naturaleza salvaje del caballo en lugar de intentar romperla. Los 3 Mustangs jóvenes que había adoptado junto a Rico se convirtieron en excelentes caballos policiales. Pero ninguno igualó del todo la brillante intuición de Rico. El oficial Kevin Frost, quien al principio había dudado del programa, terminó siendo uno de sus mayores defensores. Me equivoqué, le dijo un día a Belinda mientras se preparaban para un desfile. Pensé que necesitábamos caballos entrenados, pero lo que realmente necesitábamos eran los caballos correctos, con el entrenamiento correcto. En el 5º aniversario de Rico dentro del departamento, organizaron una pequeña celebración en los establos. El capitán Thornton le entregó a Belinda una condecoración. Pero el verdadero regalo fue el anuncio que hizo después. Estamos creando el Fondo Rico, dijo, un programa dedicado específicamente a adoptar y entrenar Mustangs salvajes para el trabajo policial. La oficial Blake estará a cargo, y destinaremos recursos para expandir este programa en todo el estado. Porque lo que Rico nos demostró es que, a veces, los corazones más salvajes son los mejores compañeros. Belinda miró a Rico, que estaba investigando los pasteles de la celebración que alguien había preparado, zanahorias y manzanas, seguros y deliciosos para caballos. Él levantó la cabeza con un poco de glaseado en el hocico, y ella rió entre lágrimas. Esa noche, cuando todos se fueron, Belinda llevó a Rico a la pista. Le quitó el equipo y lo dejó libre, observándolo hacer lo mismo que había hecho aquella noche, 5 años atrás: correr libre, salvaje, hermoso, completamente el mismo. Pero esta vez, cuando terminó, regresó trotando hacia ella, bajó la cabeza para que lo acariciara y eligió su compañía en lugar de la soledad. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le dijo, pasando los dedos por su crin. No dejaste de ser salvaje. Solo aprendiste que ser salvaje y ser digno de confianza no son opuestos. Puedes ser ambas cosas. Fuerte y gentil. Libre y leal. Salvaje y dispuesto. Rico soltó un suave resoplido, cerrando los ojos con calma. No solo te convertiste en un caballo policía, continuó Belinda. Te convertiste en quien siempre estabas destinado a ser. Y me enseñaste que las segundas oportunidades no se tratan solo de demostrarle algo a los demás, sino de demostrártelo a ti mismo. A lo lejos, las luces de la ciudad de Portland brillaban contra el cielo nocturno. En algún lugar, todavía corrían Mustangs salvajes por el desierto, con futuros inciertos. Pero gracias a que un caballo color cobre recibió una sola oportunidad, gracias a que una oficial se negó a rendirse, cientos de esos caballos encontrarían nuevos propósitos, nuevas alianzas, nuevas vidas donde sus corazones salvajes serían honrados en lugar de temidos. Rico había sorprendido a todo el cuerpo policial, tal como prometía la historia, pero no porque hubiera fallado, sino porque había volado más alto de lo que nadie imaginó. Y al hacerlo, lo cambió todo. Si la historia de Rico tocó tu corazón, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles de rescate y transformación. Compártelo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Tengas 4 patas o 2, ¿de qué te gustaría que tratara nuestra próxima historia? Déjanoslo en los comentarios.